Consultorio de fondos de inversión, lunes 24 de agosto del año 2026 con don José María Luna, Sevilla Asesores Patrimoniales, en una semana intensa, en unos mercados intensos donde vuelve a recuperarse la liquidez a medida que nos vamos reincorporando a las vacaciones. Don José María Luna, muy buenos días, ¿cómo está usted? Laura, muy buenos días a todos. Pues bien, fenomenal. Y nada, estar contigo y con el resto del equipo y de los protagonistas, que sin duda alguna son las personas que nos ven o nos escuchan, pues un enorme placer. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que esto es un consultorio de fondos de inversión, que si quieren charlar con José María Luna sobre el contexto de mercado, las dudas que tengan sobre su cartera, este es el momento para plantear esas dudas y al término de este consultorio de fondos, como es habitual en don José María, pues nos dejará unas cuantas ideas capitales para incorporar a una cartera, posibilidad, al menos para tenerlas en cuenta, en función siempre, ojo, de nuestro perfil y nuestra mayor o menor aversión al riesgo. Si le quieren preguntar a José María Luna, 912833333, teléfono, oyentes@capitalradio.es, un email, pueden mandar una nota de voz, 687050600, o escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, donde ya hemos empezado a recibir las primeras consultas. José María, ¿cómo estamos en el mercado? A ver, ¿usted cómo lo describe? Porque la renta variable ha aguantado bien, donde tenemos amagos de terremotos es en el mercado de bonos, pero, a ver, ¿qué? ¿Preocupante o no tanto? Bueno, yo creo que, preocupado no estoy, ¿de acuerdo? Es verdad que mantenemos esa visión de estar encima de los mercados y sobre todo seguir lo que acabas de comentar, la evolución de los mercados de bonos, sobre todo los del medio y largo plazo, la evolución del mismo, ¿no? Yo lo describiría como el día de la marmota, aunque no estemos en el día de la marmota, pero el día de la marmota los mercados financieros precisamente por dos elementos. Por un lado, un conflicto geopolítico que no termina de cerrarse, sino que es más, sigue mucha inquietud y mucha presión en el precio del crudo, aunque haya días como el de hoy, que haya una cierta corrección en el mismo después de la subida de la pasada semana, por poner un ejemplo. Y por otro lado, algo preocupante es el mercado de bonos, el mercado de renta fija, sobre todo, ya digo, los tramos medios y largos plazos, donde vemos cómo continúa la escalada de rentabilidad, aunque días como el de hoy haya, pues cierta toma de beneficios después de las subidas acumuladas. El mercado de bonos, evidentemente, es preocupante, sería como el canario de la mina, que en el caso de persistir las tensiones en ese mercado, ver las yields, las tires de los bonos repuntar, obviamente eso sí que podría afectar negativamente al comportamiento, no solo a los fondos de renta fija de más largo plazo, sino sobre todo principalmente a la renta variable y en concreto a todos aquellos estilos de gestión más orientados al growth, tecnología, consumo cíclico, etcétera, etcétera. ¿Por qué el mercado de bonos? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué el mercado de bonos está tan tensionado a pesar de la intervención del secretario del Tesoro norteamericano de la pasada semana, ¿no? Sí. Yo creo que hay varios factores que están haciendo que el mercado ponga en precio, pues una realidad que ni Scott Bessent, ni Donald Trump, ni todo su equipo, yo creo que son conscientes. Por un lado, el enorme endeudamiento público y también, en cierta manera, privado en algún segmento que está aumentando y de forma muy llamativa. En segundo lugar, las emisiones de papel, tanto públicas como privadas. Tercer factor importante, el precio del crudo. Evidentemente, las tensiones geopolíticas lo que hacen es que la expectativa de inflación no se modera, sino que la revisión, y lo veremos esta semana en las intervenciones de Jackson Hole, cómo probablemente vayan a hablar de este tema, ¿no? Y, por supuesto, hay un factor cuarto que para mí es crucial, y es la rentabilidad del bono a 30 años japonés. Miren ustedes, uno de los grandes compradores de la deuda norteamericana, sin duda alguna, es la propia Reserva Federal de Estados Unidos. Pero más allá de Estados Unidos, el papel de la deuda pública estaba en manos japonesas y chinas. Chinas hemos visto que ha ido decayendo la tenencia de bonos norteamericanos, ha ido comprando cada vez más oro. De hecho, hemos visto como en el mes de junio, por ejemplo, ha vuelto a comprar, ha incrementado las reservas de oro de este país en detrimento de la renta fija pública de Estados Unidos. Pero en el caso de Japón,
Si uno lo compara, el 30 años japonés está ligeramente por encima del 4% en rentabilidad, un nivel muy alto, que hace muchísimos años, varias décadas, que no se daba. El 30 años norteamericano está por encima del 5%, ¿de acuerdo? Es decir, se va acercando la rentabilidad del bono japonés respecto al norteamericano. Y además, en norteamericano hay un factor que es riesgo divisa, ¿de acuerdo? Cubrir el riesgo de divisa, en el caso de un inversor, ya sea minorista o institucional, haría que la rentabilidad del bono norteamericano, la real, fuera algo más baja de lo que es la rentabilidad del bono japonés. ¿Eso qué significa? Pues que muchos inversores japoneses que hasta ahora miraban al mercado norteamericano como atractivo a la hora de invertir en esa deuda, cada vez lo ven menos atractivo. Y esto es una realidad que, por mucho que intervenga el señor Bessent en el mercado para tratar de reducir la rentabilidad del bono, tanto del 10 años como el 30 años norteamericano, se encuentran con una cruda realidad. Es ese diferencial de tipos entre Estados Unidos y tus grandes compradores, como es el caso de Japón, y luego otra cruda realidad. Mientras perdure el conflicto bélico, nadie evidentemente garantiza que la rentabilidad de hoy, que es alta, mañana sea menos alta. Al mercado se le convence con confianza, no con palabras ni con intervenciones. Por eso, un día es verdad que consiguió reducir la rentabilidad de ese bono de tanto de 10 como 30 años, pero al día siguiente volvió a repuntar. Con lo cual, hoy por hoy, en ese día de la marmota, lo que hay que estar mirando es la rentabilidad de los bonos del medio y largo plazo, sobre todo la parte norteamericana, y por supuesto, una vez más, el conflicto bélico. Bueno, y muy interesante cómo explica usted lo que sucede con Japón. Es que tenemos a la rentabilidad del 30 años japonés por encima del 4%, aunque la del americano a 30 años esté ahí por encima del 5%, y como sucedió con las emisiones de deuda de las tecnológicas, ¿no? Al final ustedes, los asesores financieros, nos explican, hay competencia con estas rentabilidades y el dinero, pues hasta ahora se iba a Estados Unidos, pero claro, con un 4%, pues a lo mejor un japonés dice, pues oiga, el dinero lo dejo en un bono japonés a 30 años o lo meto en una tecnológica, y esto es un factor que todavía más, bueno, pues acaba tensionando el mercado. Fascinante la escena, don José María, el mensaje de calma que usted lanza creo que también es importante a tener en cuenta, y también tener en cuenta a los inversores o a los partícipes del mercado. ¿Le parece si damos paso a las dudas sobre fondos de inversión y sobre cartera? Claro, ¿Sí? sí. Venga, estupendo. Pues José María Luna, de Luna Serie Asesores Patrimoniales, con ustedes. Primera nota de audio de voz por WhatsApp al 687-050600, a ver qué le plantean. Buenos días. Aprovechando que están con el consultorio de fondos, pues me gustaría preguntarle al señor Luna lo siguiente. Bueno, expongo que estoy en proceso de construcción desde cero de una cartera de fondos, objetivo más o menos 60-40, y un poco los fondos que tengo escogidos serían los siguientes. El Avantage de renta 4, el Cartesio Income, el DNCA Alpha Bonds, y después, así un poco para la parte de renta variable, el Janus Henderson Global Small Caps, el Janus Henderson Global Biotechnology y el JP Morgan Global Natural Resources. La renta variable representaría en su conjunto, la renta variable pura, los fondos de renta variable pura, alrededor del 30% del total de la cartera. Y me quedaría por ahí un fondo que tenía para renta variable europea, que era el Independence Mid, pero a través de mi plataforma no puedo escogerlo, pues nada, agradecería una sugerencia sobre esto y sobre el global de la cartera. Un saludo, buenos días a todos. José María, si algún fondo lo quiere comentar muy al detalle, pero como son muchos, yo creo que a todo no da tiempo, ¿no? Que tiene que dar una visión un poquito más global de cartera, o si usted considera quite este y ponga este, o lo que sea. Usted dirá. Vale, vamos por partes. Evidentemente, el fondo más defensivo de la cartera es el fondo de la casa DNCA, el fondo de renta fija flexible con vocación de retorno absoluto, que es el Invest Alpha Bonds, ¿de acuerdo? Buen producto que se está defendiendo muy bien en un contexto nada fácil para los mercados de deuda. Me parece una idea interesante. Quizás yo lo complementaría con fondos de deuda de muy corto plazo.
Luego, como Ideas Capital, hablaremos de uno de ellos, ¿de acuerdo? Luego vamos al siguiente escalón, que son los mixtos que ha incorporado. Me encantan los dos. Ambos fondos son productos que siguen una escuela de value investing, con una forma singular a la hora de aplicarla, tanto por Juan Gómez Bada a través de Renta 4, como el equipo de Cayetano Cornet y el resto de gente que integra Cartesio, a través del Income, que es el hermano más pequeño de los dos fondos que tiene Cartesio. Buenas ideas. Obviamente son productos que invierten en renta variable, con lo cual no son productos defensivos, aunque tengan mayoritariamente en la cartera posiciones de renta fija. En mayor medida, en el caso de Cartesio, en algo menor medida, el fondo de Avantage. Luego, la parte de renta variable, los fondos para el contexto actual sí pueden aportar, 2 de los 3 sí pueden aportar valor. El fondo de biotecnología, estamos viendo cómo el sector salud cobra interés en los inversores. El de biotecnología lo ha hecho bastante bien a lo largo de este año. Evidentemente, si los tipos de interés de largo plazo siguieran repuntando, es un segmento orientado al crecimiento y podría afectarle. Eso es importante que lo tenga muy en cuenta. En Natural Resource, con las tensiones que estamos viviendo geopolíticas ahora mismo, evidentemente beneficia a un producto de estas características, donde mayoritariamente la cartera tiene acciones, en este caso de toda la cadena de valor dentro del sector de energía, sobre todo en el sector del petróleo y del gas. El fondo de Small Caps me quedan dudas. Es un gran fondo de inversión, excelente producto, pero es un fondo, como todos los fondos de pequeñas y medianas compañías, también muy ligado al comportamiento de la deuda de largo plazo. Quiero decir con esto que si viviéramos una relajación en los tipos de largo plazo, buen candidato, pero si los tipos repuntan, quizás buscaría otra opción, más ligada sobre todo a la opción de fondos de dividendo. Casas como el caso de Fidelity, alguna idea que traigo hoy como Idea Capital, Guinness, buscaría quizás esa opción. Y la parte de renta variable europea, yo me quedaría quizás con un fondo de blue chips, ¿de acuerdo? Y en este caso, casas como puede ser Goldman Sachs, como puede ser el caso de Franklin Templeton, el caso de Goldman Sachs, el fondo Europe Core puede ser una opción interesante, el European Insight de Franklin Templeton, quizás sean alternativas interesantes, sobre todo en ese segmento de blue chips, ¿de acuerdo? Bien que vaya construyendo, pero que tenga presente esto. Quizás lo que le falta a la cartera, ya saben que no es una recomendación, son ideas de inversión, quizás sea la parte de deuda, que sea más de corto plazo, algún producto de corto plazo, y la parte de renta variable, sobre todo algún fondo de dividendo. Tenemos más consultas sobre carteras, el inicio de carteras desde cero. Fíjese usted que a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, José María Tomás Blanco dice: he convencido a un amigo de empezar a invertir. Primero que le voy a preguntar es si uno tiene que estar convencido o le tienen que convencer, o el dinero, si no está invertido, pierde valor, o qué pasa con esto, ¿no? De he convencido a un amigo. Y entonces dice, su cartera estará en 50.000 euros y quiere 50% en renta fija. ¿Qué fondos y pesos podrían servir? Cuando alguien empieza, ¿cómo tiene que plantearse, ¿no? Al margen de lo que nos transmite Tomás de su amigo, ¿no? 50.000 para empezar está bien, mucha renta fija. ¿Qué? ¿Esto es lo adecuado cuando alguien empieza? Vamos a ver, yo creo que lo que ha hecho Tomás con su amigo me parece fantástico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en nuestro país hay un problema muy grave, y es que hay gente que tiene la enorme suerte, es un afortunado de ahorrar, pero no todo el mundo puede ahorrar, pero el gran problema es que una vez que se ahorra, la mayor parte del dinero se queda inmovilizado en una cuenta de ahorro, en dinero prácticamente líquido, ¿de acuerdo? Es decir, ahorramos, pero no haciendo nada, la inflación, ese invitado no deseado silencioso que llega a casa, pues sin duda alguna nos roba poder adquisitivo. Es decir, no mover ese dinero, no invertirlo, no dar ese paso de ahorrador a inversor, nos va a costar dinero, ¿de acuerdo? Y evidentemente ese consejo que le ha dado Tomás me parece fantástico. Luego ya llega la parte cómo invertir. Parte de ese ahorro, una parte probablemente se tenga que dar como ese fondo de maniobra para resolver cualquier imprevisto o los gastos corrientes de un hogar, pero hay una parte que se puede invertir. Ahí es donde se tiene que invertir, yo creo que con mucho sentido común. Y el sentido común marca dos pilares. El primero de ellos, su perfil de riesgo. El perfil que tenga el amigo de Tomás, no el de Tomás, sino el que tenga su amigo, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de ese perfil,
quizás, como probablemente a lo mejor no conozca tanto los mercados de capitales, mucha gente piensa que esto es un juego de todo o nada. Es decir, como doy el paso de ahorrador a inversor, da la sensación de que cuando invierto en mercado de capitales puedo perder todo o una gran parte de capital. Es un gran error, ¿de acuerdo? Es decir, invertir, hay tanta paleta de colores dentro a la hora de invertir en mercado de capitales que no todo es invertir en oro o en biotecnología o no sé, en inteligencia artificial, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Hay muchas otras opciones. ¿Qué sería lo que yo le recomendaría al amigo de Tomás? Evidentemente, aparte de ponerse en manos de un buen profesional, que está bien que el consejo del amigo, pero un buen profesional del asesoramiento patrimonial, sería sin duda alguna que fuera poco a poco conociendo el mercado de capitales, por supuesto, que escuchara Capital Radio, que hay muy buenos profesionales aparte de vosotros, que seguro que le van a dar ideas, le van a dar una visión profesional de lo que ocurre en los mercados de capitales y a partir de ahí diseñar una cartera que se ajuste al perfil, pero también a la realidad económica. La realidad económica, hoy por hoy, lo que invita es que la parte de renta fija tiene que estar posicionada en productos de muy corto plazo, sobre todo la parte corporativa. En la parte, digamos, de empaste, mixtos patrimonialistas y fondos de retorno absoluto y algo de renta variable. Pero dentro de esa renta variable, hoy por hoy, para empezar, probablemente productos conservadores de renta variable, es decir, fondos que inviertan en segmentos o en sectores que no vayan todo a la tecnología o a la biotecnología, ¿de acuerdo? Hay otras alternativas, por ejemplo, el sector financiero, por poner un ejemplo, o incluso el sector industrial, que pueden aportarle valor. Vamos con consultas a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Buenos días. ¿Cree el señor Luna que el fondo de mineras de BES Invest Gone al Precious Metals todavía puede tener más recorrido después de este tirón que lleva? Gracias. Vamos a ver, el oro. El oro tiene varios factores que juegan a su favor. No solo la compra que se están produciendo por determinados países, hablaba anteriormente de China, pero no solo el único que está comprando, y eso evidentemente presiona al alza al precio del oro y eso repercute positivamente a las mineras de oro, sino sobre todo el gran problema del endeudamiento que sufre el mundo. No solo en los países desarrollados, sino también en algunos países emergentes, como puede ser el caso de China, ¿de acuerdo? Entonces, mientras esté encima de la mesa el gran problema de confianza de la deuda, juega a favor del precio, en este caso, del oro, de cierta manera también de la plata, aunque la plata tiene otros factores también más especulativos que le pueden hacer subir o incluso corregir, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que estar pendiente? Lo que tiene que estar pendiente es a un factor crucial. El primero de ellos, hay dos, pero sobre todo el más importante, evolución del dólar. Si el dólar se aprecia, eso no va a jugar a favor del precio del oro y podría corregir de nuevo las mineras de oro y podría corregir el producto que nos está indicando. Pero si el dólar entra en una situación de estabilidad o se deprecia, evidentemente sí sería un factor importante a favor, en este caso, del oro, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, lo que hay que tener muy en cuenta es el comportamiento de la rentabilidad de la deuda a largo plazo. Cuanto más suba la rentabilidad del bono de 10 y 30 años norteamericano, menos atractivo le hace al oro, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que estructuralmente, moraleja, estructuralmente es interesante contar con algo de oro, ya sea oro físico o mineras de oro en cartera, siempre y cuando nuestro perfil admita la volatilidad de este metal precioso, pero hay que tener muy presente principalmente el comportamiento del dólar en cruce respecto a otras divisas. La más fácil es seguirlo respecto al euro, pero hay un índice que es el dólar index. Si el dólar index lo que vemos es que corrige el dólar respecto a una cesta de divisas, sería un catalizador importante alcista para el caso de las mineras de oro. Entre las consultas, yo creo que nos da tiempo antes de que vayamos con las ideas capitales que usted, José María, tenga preparadas para hoy, para los tenedores de una cartera. Tengo el fondo, le plantean en el canal de YouTube de Capital Radio, Amundi Latinoamérica, pero está algo parado. ¿Cree que vale la pena mantenerlo? Bueno, dentro de los mercados emergentes, sin duda alguna, lo está haciendo relativamente mejor que estar invertido en China y mucho mejor que invertido en la India.
no quizás con respecto a otros mercados emergentes, porque no olvidemos que en el índice de mercados emergentes, al que a alguno le pueda llamar la atención, está el mercado de Corea del Sur, ¿de acuerdo? Y el mercado de Taiwán, países que no es lo mismo que Filipinas o Vietnam, pero están en ese índice. ¿Qué quiero decir con esto? Que el comportamiento de las compañías de tecnología de estos dos mercados ha hecho que los índices emergentes hayan tenido un comportamiento muy positivo, pero también ha hecho que el índice sea muy volátil respecto a otros instantes, ¿no? El mercado ahora mismo, yo creo que la lateralidad o la corrección que está en el mercado de emergentes es muy común a lo que está ocurriendo con otros mercados. Estamos dentro de, yo diría, una corrección de consolidación después del comportamiento positivo que han tenido los índices latinoamericanos, ¿de acuerdo? Como ocurre en el caso de Estados Unidos o en el caso de Europa. Si mi perfil de riesgo admite tener algo en mercados emergentes, hay dos opciones, o bien tener Latinoamérica o tener un global emergente, ¿de acuerdo? Pero solo si mi perfil de riesgo es agresivo o muy agresivo, entonces podría tener esa inversión. Aunque, y con esto termino, probablemente el mercado, repito, el canario en la mina, que es el mercado de deuda, el bono a 10 y 30 en el norteamericano, como vuelva de nuevo a repuntar, yo lo tendría muy presente porque probablemente de cara a otoño adoptaré una posición algo más prudente. Claro, de cara al otoño, la gran duda que tenemos, José María, y ya vamos con las ideas capitales, es ¿va a poder Donald Trump, con las midterm, va a ser capaz, ¿no? Y además hasta justo que lleguen las midterm se va a producir esa compra de deuda por parte del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Las casualidades que tienen los plazos que se están dando, mantener al mercado calmado o no, porque al final lo que ha conseguido en otras ocasiones Donald Trump, más allá de que hoy estemos esperando, ¿no?, las sanciones económicas contra Irán, es que todo vuelva a su sitio cuando a él le interesa que las cosas vuelvan a su sitio, aunque luego vuelvan a desmadrarse, ¿no? Y incorporar esto a la hora de tomar nuestras decisiones, que al final lo que nos importa es preservar o hacer crecer nuestro patrimonio en el medio y largo plazo. Sin duda alguna. El problema aquí es Donald Trump, porque Donald Trump dijo que no iba a haber en esta legislatura ninguna guerra, y fíjense la que tenemos liada, iba a combatir la inflación, el galón de petróleo, en este caso de gasolina, está más alto de lo que él decía que iba a estar. Las presiones inflacionistas siguen estando ahí. Es verdad que la economía norteamericana sigue a una velocidad de crucero mayor respecto a otras economías desarrolladas, pero las presiones inflacionistas siguen estando ahí. Hablaba de tipos de interés más bajos, no están en tipos de interés más bajos, y luego, bueno, pues la situación es la que es decir, Trump es un factor, es un cisne negro, y evidentemente no genera confianza, y los mercados de capitales se mueven por expectativas y por confianza. Las expectativas en los resultados empresariales siguen siendo buenas o muy buenas, como hemos visto en los resultados que se han ido publicando, pero la confianza, muchas veces, más que generar a Donald Trump, lo que hace es quitarnos, y es un elemento que distorsiona mucho el comportamiento de mercado. Es verdad que queda muy poquito para las elecciones de midterm. Me da la sensación de que poco puede hacer, sobre todo con un conflicto que no consigue resolver y que sigue estando ahí. Con lo cual, por eso, yo ya digo que en otoño probablemente, aunque la tendencia siga siendo alcista en los mercados de renta variable, probablemente algún susto vamos a tener. José María, a ver, sus ideas capitales, cuando todavía estamos en el mes de agosto, todavía estamos en el verano, no sé si lo que merece la pena es remojarnos o prepararnos para la recta final del ejercicio. ¿Qué nos trae hoy? Bueno, para el final de agosto y sobre todo ya buscando una cartera para la vuelta al cole, ¿de acuerdo? 3 ideas muy claras. Las 2 ideas más defensivas, por un lado sería un fondo, la primera de ellas es un fondo de renta fija de muy corto plazo, que lo está haciendo fantásticamente bien, y ahí, bueno, pues estamos blindando la cartera de la volatilidad de los mercados de deuda, y sobre todo damos rentabilidad a ese dinero que podemos tener aparcado en una cuenta en efectivo. Se trata del fondo Ostrum Credit Ultra Short Plus, una idea muy interesante de una casa que pertenece a Natixis. La segunda idea es un fondo de retorno absoluto de la casa Jupiter, que será el Jupiter Merian Global Equity Absolute Return. Esta idea es muy interesante en un contexto como el que estamos viviendo en estos instantes, incluso el que se puede dibujar de cara a otoño.
Y por último, una idea de renta variable. Hablaba antes de dividendo. Un buen producto, sin duda alguna, es el fondo de la gestora de Deutsche Bank, el DWS Top Dividend. Lo cual, 3 ideas, desde la renta fija de muy corto plazo, otra idea de retorno absoluto en bolsa y la tercera, un producto de bolsa, fondo puro de renta variable, pero orientado sobre todo a empresas con una buena rentabilidad por dividendo. Cuando usted cita el de Ostrom, un apunte, simplemente también por estas personas que empiezan a invertir, que pasan de ser ahorradores a inversores, ¿no? ¿Cómo realizamos ese equilibrio de decir, oiga, pues tengo el dinero quieto en una cuenta remunerada o lo tengo en un fondo que realmente me va a merecer más la pena? ¿Qué tenemos que valorar, ¿no? Cuando llegamos a nuestro banco o antes de hablar con nuestro asesor en este tipo de decisiones, José María? Pues muy fácil. Lo que tengo que buscar es decirlo a mi asesor, lo que tenemos que decir es, yo quiero tener un fondo en cartera que tenga muy bajo riesgo, ¿de acuerdo? Sobre todo en el movimiento del precio de este fondo, en este caso el valor liquidativo, y que se aproveche, que no sufra si los tipos de interés siguen subiendo y que se aproveche precisamente de la subida de los tipos de interés. No es necesario que el Banco Central Europeo suba tipos para que, ya lo estamos viendo, como la curva de tipos de interés esté repuntando. Que se aproveche de ese movimiento. ¿Cuáles son las soluciones? Una es esta, o monetarios buenos, bonitos y baratos, productos muy competitivos en precio y, sobre todo, productos que se estén aprovechando, que cada vez que la cartera o parte de la cartera se convierte en liquidez, los gestores compren de nuevo deuda, pero a tipos de interés algo más elevados. Los hay. Un producto que a nosotros nos está funcionando muy bien es el fondo, el DWS Floating Rate Note, por poner un ejemplo. Cartera para la vuelta al cole con 3 fondos de inversión, 3 ideas capitales que os deja José María Luna desde Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Un placer aprender con usted a entender el funcionamiento de los mercados, dónde están los riesgos y sobre todo cómo podemos acortar los riesgos para defender y hacer crecer nuestro patrimonio. José María, hasta la semana que viene, que vaya muy bien. Cuídese. Fuerte abrazo, cuidaros mucho, buena semana a todos. Nos gusta que las personas